Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes que están ahí acompañándonos como cada miércoles. Bienvenidos a este espacio, bienvenido Gustavo. Buenas noches, bienvenida Andrea, buenas noches para todos los oyentes. Bueno, como siempre les contamos, nosotros somos Andrea Salustio quien les habla, Gustavo Aguirre, comunicadores y consultores en bioexistencia consciente, comunicadores de Humano Puente. Estamos acá cada miércoles de 20 a 21 horas, ofreciéndoles un poquito de la mirada de la bioexistencia consciente con relación a determinados síntomas. Y estábamos hablando recién con Gus que siempre les contamos nuestros medios de comunicación, que ya se los vamos a decir, pero que nos olvidamos de dar el número al aire de la radio, que es el 4458-1984. La radio, la FM Nueva Argentina, que nos pueden escuchar por la página web de la radio o por cualquier otra página de streaming. Exactamente. Bueno, y nuestros medios de comunicación para quienes nos quieran dejar mensajes en la semana o nos quieran hablar de algún síntoma en particular o para lo que fuere, nos ubican tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también en nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 o en nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Por otro lado, por nuestra página web. Exacto, los invitamos a visitar nuestra página web que es www.puentesparadespertar.com.ar. Muy bien, muy bien. Y hoy tenemos un programa que va dirigido a la parte interna de nuestro cuerpo, a nuestra estructura, a los huesos, ¿no? Un programa al hueso. Y los huesos nos van a hablar de desvalorización. Fundamentalmente cuando hablemos de huesos vamos a hablar de desvalorización. Pero antes que de empezar el programa y ir a hacer un recorrido desde lo macro hacia lo micro, es una primera saga, un capítulo 1 de los huesos que nos va a llevar muchos capítulos. Exacto. Porque vamos a recorrer todo el esqueleto. Exactamente. Toda la estructura, porque si pensamos un poco en qué función cumplen esos huesos, ¿no? Que son los que nos permiten mantenernos erguidos, los que nos dan sostén a todo nuestro cuerpo, los que de alguna manera también protegen nuestros órganos. Y vamos a empezar a dar una definición que es bien biológica, que la encontramos en cualquier diccionario, incluso en las redes, y que habla de que los huesos proporcionan justamente ese sostén a nuestros cuerpos, ayudan a darle forma. Aunque sean muy ligeros, los huesos son lo bastante resistentes como para soportar todo nuestro peso. Los huesos también nos protegen, como les decía recién, a nuestros órganos. El cráneo nos protege el cerebro y conforma la estructura de la cara. La médula espinal, un canal de intercambio de mensajes entre el cerebro y el cuerpo, está protegida por la columna vertebral o la espina dorsal. Las costillas forman la caja torácica, que es la que alberga el corazón y los pulmones, y la pelvis ayuda a proteger la vejiga, parte de los intestinos, y en las mujeres los órganos reproductores también. Los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno junto con un mineral llamado fosfato cálcico, que confiere esa resistencia y dureza a ese armazón. Los huesos almacenan calcio, un mineral que pueden liberar en el torrente sanguíneo cuando esta sustancia es necesaria en otras partes del cuerpo. Entonces, los huesos se mantienen unidos a otros huesos a través de unas largas tiras fibrosas llamadas ligamentos. El cartílago, una sustancia flexible y elástica que contiene las articulaciones, sujeta los huesos y los protege de los puntos donde varios huesos friccionan entre sí, como por ejemplo en las rodillas, en la columna vertebral, en la muñeca, ¿sí? Bueno, acá aparecen 2 o 3 figuras en el sistema osteoarticular, ¿no? La figura de los huesos, que va a ser el motivo de estos programas, la figura de los cartílagos,
el más conocido quizás y el más habitual a las consultas son los meniscos, pero también las consultas de artrosis o artritis son muy habituales. Y los ligamentos y los tendones, que forman parte del sistema muscular. Recuerden siempre que siempre vamos a estar hablando de desvalorización cuando hablemos de cualquiera de estos elementos, pero con algún tinte de tiempo diferente. Por ejemplo, si viene alguien por problemas de ligamentos, vamos a hablar de desvalorización respecto del futuro, respecto de un proyecto que tengo que realizar y no puedo, o no me considero hábil para poder realizarlo. Si hablamos, ahí está la desvalorización. Exactamente. Si hablamos de tendones, vamos a hablar de desvalorización en el presente. Es algo que nos está ocurriendo ahora, que lo estamos resintiendo ahora, y ahora tenemos el conflicto, tenemos el síntoma. Y si hablamos de meniscos, vamos a hablar de una fricción, de un conflicto de fricción en el movimiento. Y ahí vamos a tener que ver, dije meniscos. Meniscos, dijiste. Bueno, no quise decir meniscos, quise decir cartílagos. Pero se me vino los meniscos. Porque el menisco es un cartílago, sí, claro, justamente. Bueno, pero quisiste dar el ejemplo todo junto. Ahí reaccioné un poco tarde, pero reaccioné que no. Que si hablamos de cartílagos, vamos a hablar de un conflicto de fricción, una desvalorización en un movimiento. Vamos a tener que ir a buscar la parte del cuerpo. En general siempre va a ser así. Cuando hablemos, ahora que vamos a hablar de estructuras óseas, siempre vamos a tener en cuenta en qué parte del cuerpo está apareciendo el síntoma, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental como para identificarlo, porque no es lo mismo un hueso del pie que un hueso de la mano, que un hueso del hombro, ¿sí? Sí, acá vamos a buscar siempre el arquetipo, el simbolismo de cada parte del cuerpo. Va a ser muy importante y lo van a ir viendo a medida que vayamos avanzando con todo este tipo de definiciones que vamos a ir abordando a partir de ahora. Pero vamos a empezar por síntomas generales de estructura ósea. El primero que vamos a citar es la osteoporosis. Así es. Y hoy también yo leyendo y armando el programa me sentí identificada con esto, que muchas veces con el síntoma que vamos a hablar ahora y el que sigue hay como una confusión. Entonces, bueno, en principio hablemos de lo que es la osteoporosis, que tiene que ver con una disminución en la densidad del tejido óseo, que presenta ciertas porosidades hasta el punto de no poder realizar esa función que es la del sostén justamente, ¿sí? Porque esas porosidades son muy grandes, se va debilitando ese hueso, y estamos hablando en este caso de un conflicto activo relacionado con la desvalorización, como les venimos diciendo, y también con el apoyo. Acuérdense, cuando definimos conflicto activo, que estamos viviendo la problemática en el presente, que hoy estamos sintiendo eso y hoy tenemos el síntoma. Uh-huh. A eso llamamos conflicto activo. Y la osteoporosis es un conflicto activo. ¿Mm? Es un conflicto activo. Bueno, estamos hablando de ese tejido óseo, como casi todo el tejido del cuerpo, se regenera habitualmente, ¿sí? Es muy común que en la osteoporosis aparezca por una lentitud de reemplazar esas células que están siendo eliminadas por el tejido indicado, y está hablando justamente de una lenta y progresiva desvalorización. Exactamente. Un hueso que es menos denso, que es menos fuerte, que es menos robusto, pero fundamentalmente denso, nos impide luchar, nos impide enfrentarnos, erguirnos, ponernos de pie y luchar contra un enemigo que nos invade, con algún enemigo posible que sintamos que tenemos adentro, o luchar en un sentido mal dicho de necesidad de tener estructura para llevar adelante un programa, para llevar adelante
una tarea, para llevar adelante una función. Yo no usaría tanto la palabra luchar en el caso de desempeñar, de abordar una función, sino que cuando uno pierde la densidad ósea, lo que siente es no tener la estructura suficiente para ir hacia adelante, para llevar adelante un proyecto. Pero ojo con esto, tengamos mucho cuidado, porque por un lado ese es el problema, pero por el otro lado es una gran solución. Es una gran solución porque nos permite alivianarnos. ¿Para qué necesitaríamos tener huesos más livianos? Para escapar, para huir. Exactamente, ¿sí? para desaparecer. Para desaparecer también. Hacernos más livianos puede llegar a ser una excelente solución para sobrevivir. Uh-huh. ¿Okay? Por ejemplo, los pájaros tienen huesos extremadamente livianos y de esa manera pueden volar. Y el volar les permite escapar de una situación de conflicto y de cualquier amenaza muy rápidamente. Sí, no olvidemos esto que les decimos cada semana, ¿no? No nos olvidemos que somos biología, somos parte de esa biología. Bueno, vamos a tener en cuenta que en ningún caso esto puede revertirse aportando más calcio, ¿sí? Que acá estamos está en la osteoporosis. Acá es la gran confusión que habitualmente escuchamos, ¿no? Que cuando uno tiene osteoporosis tiene un déficit de calcio. Por lo general es como que asociamos la osteoporosis con la falta de calcio en los huesos. Y en realidad no necesitamos más calcio en los huesos, no, sino que el hueso se hace más poroso. El hueso se hace más poroso, pero si hacemos una densitometría, la cantidad de calcio que hay en el hueso es correcta. Exacto. No es una falta de calcio. Eso representa otro conflicto que vamos a contar a continuación. Esto es el aumento de porosidad del hueso. El hueso se hace más débil. Se hace más débil, tiene más trama ósea y contiene la cantidad adecuada de calcio en realidad. Por eso les decía que acá también yo me asombré, porque siempre está como identificado la osteoporosis con la falta de calcio, ¿sí? Y por otro lado, bueno, ahora les vamos a hablar un poquito de lo que es el conflicto asociado a la osteoporosis. Esto que les decimos siempre está relacionado, como es hueso, a la desvalorización, en este caso a la desvalorización general, global. Sí, porque estamos hablando, en este caso en particular, no de ninguna zona, sino de toda la estructura ósea. Sí, acá me acordaba de algo que ya hemos hablado en algún otro programa, ¿no? Que justamente la osteoporosis en líneas generales aparece cuando la mujer entra en el periodo de menopausia. Y justamente, ¿no? En el periodo de menopausia es cuando la mujer ya tiene a los hijos grandes en líneas generales, donde a lo mejor se está acercando más a la época de la jubilación, donde ya deja de tener un proyecto importante, fundamentalmente el proyecto importante biológico que tiene que ver con el tener hijos, el cuidar de esos hijos. No nos olvidemos que somos biología, más allá de que además hoy de criar hijos las mujeres desarrollamos un rol totalmente diferente a las mujeres de hace muchos años atrás, pero biológicamente estamos preparadas para eso, ¿sí? Entonces, ya cuando llegamos a una determinada edad, cuando entramos en la etapa de la menopausia, ese proyecto deja de ser nuestro eje, nuestro centro. Y entonces el cuerpo, que es sumamente inteligente, nuestra biología, que es sumamente inteligente, va a destinar determinadas funciones a otros lugares que son más importantes, porque ya no necesito de esa estructura fuerte, resistente, para poder criar a esos hijos, para poder tener esos hijos, para poder alimentar a esos hijos. Sí, perfecto. Es un conflicto básicamente de una desvalorización progresiva que está muy íntimamente ligada al envejecer. Es un conflicto de no poder acceder a mis dotes, a mis dones naturales, a mis dotes, a mis habilidades,
que con el paso del tiempo van desapareciendo y que ya no son más útiles. Entonces, de esa manera, la energía no se direcciona a la estructura. Aparte, por lo general, las que tenemos osteoporosis somos las mujeres. Es muy, muy raro que un hombre tenga osteoporosis. Ya vamos a tener osteoporosis nosotros también. Y con todos estos cambios cambios, las mujeres están teniendo enfermedades y patologías muy típicas de hace algunos años de hombres, y los hombres vamos a empezar a tener patologías muy, muy lógicas que hasta hace algún tiempo fueron casi exclusivas de las mujeres. Bueno, otra característica que podemos decir del conflicto de la osteoporosis que deberíamos buscar tiene que ser un conflicto de no sentirse apoyada dentro de la estructura familiar. Un conflicto de haber sido pero ya no ser. ¿Okay? Siempre hablamos de esto, de el deterioro del paso del tiempo está muy ligado a este conflicto, pero vivido con desvalorización. O sea, todos vamos a hacer cosas, vamos a dejar de hacer cosas con el paso de los años, pero todos no lo vamos a vivir de la misma manera. Recuerden siempre lo que decimos. No vamos de la historia al síntoma, sino del síntoma a la historia. Solo lo hacemos acá de manera didáctica para que puedan entender la relación del comportamiento y de lo que van sintiendo con respecto al síntoma. Pero en realidad la que va a venir a consulta va a ser la mujer en este caso con osteoporosis, y nosotros vamos a ir a buscar estas historias que estamos comentando acá. Exactamente. Es importante también determinar después, si la osteoporosis no está generalizada, la parte del cuerpo, la zona donde está focalizada la osteoporosis, porque eso nos va a dar la coloratura, el tinte, en qué actividad, en qué gesto, en qué situación, en qué cosa más específica la mujer siente esa desvalorización. Así es, por eso les decíamos que el tema de huesos nos va a llevar unos cuantos programas, porque nos vamos a dedicar bien profundamente a hablarles de distintas partes del cuerpo y de todos esos huesos que están relacionados a ese sector, ¿sí? Bueno, y acá les vamos a hablar ahora de la osteólisis. Osteólisis, ¿qué es la descalcificación ósea? Bueno, y esto era lo que a mí me había llamado la atención, ¿sí? Porque es una pérdida de las reservas de calcio en los huesos. Acá sí está la pérdida de calcio, ¿sí? Acá estamos hablando de que los huesos están de alguna manera perdiendo ese calcio que necesitan para la resistencia. Porque si el anclaje quizás puede ser similar, ¿no? Porque vamos a estar frente a un conflicto global de desvalorización general, pero con otra sutileza, que ahora vamos a poner un ejemplo como para que ustedes lo entiendan. Pero la descalcificación es una decisión de nuestra biología que dice, bueno, si algo ya no te sirve, ya no lo necesitas, bueno, es algo que no es necesario, bueno, lo vamos a descomponer, lo vamos a eliminar, inclusive lo vamos a hacer desaparecer. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando un árbol cae y ya no tiene mucho sentido, ese árbol mismo se va degradando, va desapareciendo y se va transformando en nutrientes para la tierra o en alguna otra sustancia que pueda servir para otro efecto, como es el ciclo natural de la vida. Bueno, acá pasa una cosa parecida, pero vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan entender bien. Por ejemplo, el resentir que puede tener esa persona es que considere que papá y mamá no lo quieren, ¿no? Que nunca fue querido por papá y mamá, y que en un momento de la vida sus padres se pelean y se separan, y esa persona lo que siente es justamente que esa pelea es por su culpa. Él está implicado en esta pelea como si él fuera, si él fuera responsable, culpable de esta pelea. Pero se creará padres que lo señalen y le echen la culpa, porque esto hoy no estamos hablando mucho
de lo que es el ser creador, sino más bien focalizados en los síntomas. Pero cuando nosotros estamos atravesados por el síntoma, estamos llevando adelante una experiencia biológica junto a ese síntoma, estamos constantemente creando universos que confirmen que tenemos ese síntoma, que vayamos a buscar ese síntoma. Recuerden lo que decimos siempre: Humano Puente no es una corriente sanadora de síntomas. Humano Puente es una corriente de expansión de conciencia, y cuando expandemos la conciencia, cuando entendemos el mensaje del síntoma, qué nos viene a mostrar, para qué cosa buena está el síntoma delante nuestro, cuál es su mensaje, ya lo comprendemos, que no quiere decir que lo entendemos de la mente, sino que lo comprendemos porque vamos a nuestra historia, a la historia uterina, a la historia de nuestro clan, y entendemos que la abuela vivió con osteólisis 95 años y hoy la nieta tiene osteólisis porque la osteólisis en este clan generó vida. Entonces vamos a empezar a comprender desde el sentir la necesidad que tenemos que llevar a cabo una experiencia biológica con esta patología, porque esto está guardado en nuestra base de datos como que generó vida. Exacto. Entonces, de esa manera vamos a crear contextos, universos que tienen que ver perfectamente, que son los necesarios para que uno transite una experiencia que tiene que ver con la descalcificación ósea. Entonces, por eso decimos que vamos a crear padres que actúen para nosotros en este sentido. O sea, padres que, en este caso, en este ejemplo, lo van a acusar a esta persona, a este niño, no necesariamente acusar, sino que lo van a responsabilizar. La persona, el consultante, se va a sentir responsable de esas peleas, como que estar en el medio de esa situación, ¿no? Que a lo mejor él sea como el eje de esas discusiones de los padres. Y eso va a producir un desmoronamiento estructural. Y ese desmoronamiento estructural va a hablar de esta descalcificación, de esta osteólisis. Que puede ser general, pero también puede ser en alguna parte en particular. Entonces, cuando hay una zona en particular afectada, como les decíamos recién, vamos a ir a ver cuál es esa parte y con qué está relacionada, ¿sí? No es lo mismo tener una osteólisis en las manos, como les decía antes, que en una rodilla, que en el pie, que en un hombro, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablarles también de lo que significa el cáncer de huesos. Siempre se trata de un conflicto de larga duración y que es de vital importancia. Acuérdense de lo que les decimos: para llegar a un cáncer tiene que ser un conflicto que se viene repitiendo a lo largo del tiempo y es un gota a gota. Sí. También puede ser un gran conflicto, una bomba emocional muy fuerte que termina desencadenando en este cáncer. Pero el cáncer de hueso tiene esta característica de ir avanzando un poco más lento, y un poco se puede ir presentando con otros. Es menos explosivo que otros cánceres. Exacto. El sentido biológico es el de todo cáncer, ¿no? Ustedes recuerdan cuando contábamos la historia de Hammer, muchas veces la contábamos, que cuando se le muere el hijo, al poco tiempo él verifica un cáncer de testículo y que la biología le da un mensaje más o menos parecido a: vas a tener que tener más testículos para que no se te muera la descendencia. Bueno, en este caso el sentido biológico del cáncer de hueso es una cosa parecida. Hay una degradación del hueso, porque la biología va a decir: bueno, vamos a sacarte este hueso que no tiene el suficiente sustento y vamos a crear un hueso un poquito más robusto, un poco más fuerte, un poco más aguantador, para que puedas estructurarte y soportar esta situación de profunda desvalorización. Exactamente, profunda, siempre es profunda. Y siempre veamos, en este caso, cuando hablemos de huesos, vamos a ver otra vez siempre el lugar. El lugar es importante. Y vamos a hablar un poco de los lugares antes de avanzar.
y de elegir un lugar por donde empezar, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de los pies, vamos a hablar de mamá, de las relaciones con mamá. ¿Por qué cuando hablamos de los pies vamos a hablar de las relaciones con mamá? Porque los pies son la parte de nuestro cuerpo más cerca de la madre tierra. Y vamos a seguir avanzando en los por qué. ¿Por qué la tierra y la madre están tan unidas en esta simbología? ¿Por qué? Porque la tierra es la madre de todos, es el gran útero donde germinan todas las semillas. La ¿Ok? madre de todas las madres. La madre de todas las madres, la madre de todas las conciencias. Y la parte que tenemos más cerquita de la madre tierra justamente son los pies que se apoyan en la tierra que nos sostiene. Ancestralmente, los habitantes de estas latitudes, a través de la Pachamama y a través de un montón de ceremonias, reconocemos a la tierra como a la madre de todas las madres, a la madre de las conciencias. Entonces, justamente por una situación arquetípica, vamos a hablar de cada vez que tengamos un conflicto de pies o de zonas cercanas a los pies, vamos a hablar de un conflicto de madre. Solamente con mi mamá, no. También como función. Como función materna y también con la función materna de la mamá de mi mamá. Exactamente. ¿Okay? Todo lo que tenga que ver con madre, función propia. Aparte, recuerden que estamos hablando de huesos. Entonces, estamos hablando de una propia desvalorización con respecto a qué. En este caso, si es pies, a mi función como mamá, una desvalorización con respecto a mi mamá, ¿sí? O a la función que cumple mi mamá como madre, también puede ser por ahí. Sí, totalmente. O en el caso de un varón puede resentir en los pies a la función que cumple su propia esposa como madre. Sí. O tenemos un abanico o su muy... propia función materna, aunque sea varón. Aunque sea varón, sí. Subiendo, digamos, por el cuerpo, nos encontramos con las piernas, con las rodillas. En las rodillas vamos a encontrar los conflictos de movimiento. Acuérdense que hay 4 ejes de movimiento en lo que es el esqueleto humano. El primero es de arriba para abajo, digamos, pasamos por los tobillos, ahí vamos a tener conflictos de dirección de movimiento, luego por las rodillas, en tercera parte por la cintura, y el cuarto y el último lugar donde tenemos conflictos de dirección es en el cuello. ¿Ok? Así que en las rodillas vamos a encontrar conflictos de dirección, porque es hacia dónde vamos, hacia dónde queremos dirigirnos, y también vamos a tener conflictos de sumisión. ¿Por qué sumisión? Porque las rodillas históricamente nos sirvieron para arrodillarnos. Para doblegarnos. Me quieren doblegar, me quiero dejar doblegar. No sé, claro, y también nos hemos arrodillado ante Dios, ante el el emperador, ante la autoridad, ¿sí? Ahí están anclados arquetípicamente esos formatos. Después vamos a pasar, por ejemplo, por el inicio de las piernas, por ejemplo, donde va alojado la cabeza del fémur con la cadera, pelvis. Claro. Y ahí vamos a encontrar conflictos que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Con la potencia o la impotencia sexual. Exactamente. Después vamos a entrar subiendo por nuestro cuerpo, por la columna, ¿no? Entonces vamos a encontrar nuestro eje, claro, donde se anclan todas las costillas que protegen a los órganos de los que les hablábamos antes. Las costillas como una coraza. Entonces ahí es donde nos sentimos armados y protegidos para sostener a nuestro cuerpo. Pero la columna va a estar dividida en 3 clases de vértebras: las lumbares, las dorsales y las cervicales. Las lumbares van a representar conflictos con colaterales. ¿Qué es un colateral? ¿Qué es un colateral? Un colateral es un par, es un contemporáneo, un hermano, un primo, un compañero de trabajo. La pareja. Todo eso es un colateral. En las dorsales vamos a encontrar los conflictos de carga, donde llevamos la mochila. Ahí todos los conflictos de carga, de responsabilidad, los vamos a tener
en las dorsales. Obviamente que cada vértebra va a tener su significado y cuando hagamos un programa de columna, creo que ya hicimos uno, pero vamos a volver a repetir. Ya lo hicimos, así que debe estar en nuestro canal de YouTube, sí, para quienes quieran escucharlo. Hemos hecho un programa que habla de todas las vértebras, una por una, y hemos hablado de los anclajes y que nos viene a mostrar cada vértebra, que nos viene a decir con qué está relacionado. Siguiendo por la columna, en este resumen, vamos a pasar por las cervicales, donde se anclan los conflictos de comunicación. Todo lo que no podemos decir, lo que no queremos decir, o lo que queremos decir y no podemos decir, o lo que queremos escuchar y no escuchamos, o lo que estamos escuchando y no queremos escuchar, todo va a pasar por ahí, por las cervicales. De ahí podemos ir hacia los costados, donde tenemos los hombros. En los hombros se ancla la responsabilidad. La responsabilidad también tiene que ver con la carga. Con la carga, con los trabajos. Los hombros tienen muchas acepciones. Ustedes acuérdense que cuando hablamos de simbología también, ¿no? Arquetípicamente, antiguamente, el cazador cargaba sobre sus hombros la presa que había cazado porque tenía la responsabilidad de alimentar al clan. Exactamente, esa responsabilidad que está ligada a la función del hombre, ¿sí? Que hoy también de alguna manera la estamos cumpliendo las mujeres en estos cambios que se van realizando en este proceso de la vida, ¿sí? De la vida misma. Yéndonos por los costados, por las ramas. Por las ramas. Nos vamos por las ramas. Yendo por las ramas, vamos a encontrar primero el antebrazo, sí, donde vamos a tener conflictos referidos o a la pareja o a los hijos. Sí. Esto va a tener que ver, bueno, en realidad antes tenía mucho que ver con esto de las polaridades, de si sos diestro, si sos zurdo. Y nosotros paulatinamente hemos abandonado esa postura y cuando hay un conflicto en el antebrazo, en el brazo, vamos a buscar los dos anclajes, o con la pareja o con los hijos. El codo nos va a simbolizar el trabajo, igual que las manos. Sí, a mí me resuena esto de ir abriéndose paso, ¿no? Con los codos. Claro, tiene este sentido. Hacernos lugar. Hacernos lugar. Tal cual. El antebrazo y el brazo y las manos van a tener que ver también con las tareas, con el trabajo. Pero las manos, aparte de simbolizar el trabajo, van a tener que ver con papá. ¿Por qué con papá? Otra vez como los pies con mamá, las manos con papá. ¿Por qué? Porque para nosotros el sol es el Padre, el Dios Padre, no solamente para nosotros, ya lo era para los egipcios en su mitología, porque Ra era el padre de toda la mitología y Ra era el sol, también para los mayas, para los incas, para los aztecas. El sol es el jefe máximo, el supremo, y bueno, nosotros tenemos anclado en nuestro inconsciente colectivo que el sol simboliza al Padre. Y si el sol simboliza al Padre y nosotros cuando alzamos las manos es la parte del cuerpo que queda más cerca del sol y arquetípicamente adoramos al sol con las palmas de las manos, él quiere decir que los conflictos con los padres, con la paternidad, con las figuras paternas, con las autoridades, van a estar ancladas en las manos. En las manos y en la cabeza. Y ahora vamos justamente a la parte del cuerpo que nos faltaba, la cabeza, porque la cabeza también es una de las partes más cercanas al sol. Sí, pero dijiste también lo del trabajo, sí, lo dijiste. Sí. Las manos con el trabajo. Pero hay una tonalidad diferente. En las manos vamos a tener a papá y el trabajo. Papá como proveedor. Sí. En la cabeza lo vamos a tener a papá como intelectual, como intelectualidad, como el trabajador de la mente, ¿no? Entonces, en la cabeza vamos a encontrar los conflictos de la intelectualidad. Y en la cara, en los huesos de la cara, vamos a encontrar los conflictos de imagen. Así es. Bueno, entonces, dicho todo esto, habiendo hecho un panorama general de todo esto, teníamos que elegir por dónde empezar. Y como los dos
a tanto Andrea como yo tenemos conflictos con papá, elegimos las manos. Tal cual. Sobre todo yo que en este momento... Sobre todo vos, sí. No te creas, yo tengo 57, desde los 57 que tengo conflictos con papá. Bueno, pero yo estoy en todo un proceso que tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Claro, y papá también, y el trabajo. Claro, papá y el trabajo. Estoy dejando, ya dejé un trabajo que tenía de hace muchos años para dedicarme exclusivamente a esto que estoy haciendo. Así que después de 31 años de trabajo en el Estado, donde, como digo, estoy agradecida a ese puesto que tuve durante muchos años de mi vida, que me permitió llegar hasta acá, hasta donde estoy hoy, y hacer la persona que soy hoy acá, en este espacio, en este momento. Bueno, después de 31 años renuncié y acá estoy en plena coherencia conmigo mismo, haciendo lo que amo, lo que quiero, lo que deseo y lo que elijo hacer. Así que... Y con papá contento. Y con papá contento, tal cual. Qué bien. Con la aprobación de papá, con la aprobación de papá pude tomar esa decisión, así que muy feliz con este nuevo paso y con esta coherencia en mí. Y bueno, agradecida como siempre a todo lo vivido, ¿no? Vamos a hablar... Y tengo conflictos en las manos, sí, obviamente. Sí, claro. Que tienen que ver con el trabajo y con esa incoherencia. Vamos a hablar justamente de las manos en general primero. Las manos tienen muchísima información, pero cuando vienen a consulta, muchas veces los consultores nos preguntan que vienen sin tanto dato específico con respecto a la biología. Uno tiene que ir abriendo un abanico de generalidades para ir a buscar el sentir particular, que enseguida aparece, que no es nada difícil, porque ya con que venga un conflicto con un dolor en las manos o una artrosis, ya como sabemos que venimos con un dato importante. Pero si vienen las manos, como les decimos, trabajo y papá, pero fundamentalmente cuando son las manos en general vamos a buscar conflictos con los gestos de la mano. La mano puede hacer muchas cosas. La mano hace tareas. Puede hablarnos de conflictos con trabajos sucios, con trabajos forzados, con trabajos odiados que no queremos hacer, que nos sentimos obligados, que no nos queda otra y los estamos haciendo porque, bueno, necesitamos llevar ese dinero a casa, ¿sí? Sí, y cuando hablemos de conflictos de las manos, pero con la parte externa de la mano, con la parte dorsal, vamos a hablar de conflictos de contacto. Y cuando hablemos con las partes internas de las manos, vamos a hablar más con conflictos de gestos, que tengan que ver con los gestos que no logramos concretar. ¿Okay? O sea que las manos en particular nos van a dar estas coloraturas, estos tintes, pero las manos tienen 5 protagonistas estelares, fundamentales. Claro, cada uno de los dedos tiene un significado en particular, ¿sí? No nos perdamos de vista que estamos hablando de huesos, ¿sí? Entonces siempre partimos de lo mismo, la desvalorización, mi propia desvalorización. Con respecto a los dedos de las manos, es que están compuestos por 4 huesos cada dedo, ¿sí? Que tiene que ver con la falange, la falangina y falangeta y el metacarpo, que es donde están la base de los dedos. Cada dedo nos va a representar un anclaje diferente, como les decíamos recién. Siempre va a estar relacionado a la desvalorización, porque es un hueso, y esa desvalorización, como les decía recién Gustavo, relacionada con el trabajo, con el gesto, con el movimiento, con la precisión y la función que cada dedo desempeña. Es importante destacar que si los dedos están rígidos, es un conflicto por haber infringido un reglamento o es un recuerdo de un castigo, que esto no se hace. A mí me trae mucho a colación esto, no estamos hablando de los pies. A mí me operaron justamente de un alus rictus, que es el dedo rígido, el dedo gordo, y ahora que hablan de haberme portado mal y todas esas cosas, y como en los dedos de los pies está mamá, bueno,
Mejor Ya no lo hablar de creo. ciertas cosas, Mejor decía no hablemos Luca de ciertas Prodan. cosas. ¿Cuántas operaciones que vengo sosteniendo acá de mi Sí, compañero? sí, tengo, Desde- tengo más operaciones que la bolsa de Tokio, sí. Sí, realmente sí. Pero Bien. bueno, pero son reparaciones, así que no hay ningún- Reparaciones. Bueno, vamos a seguir con Bueno, sigamos con el dedo pulgar. el dedo pulgar, exactamente. ¿Qué representa el dedo pulgar, André? Wow, el dedo pulgar, el del juicio, el condenatorio, dedo hacia arriba, está todo ok, pulgar hacia abajo, desaprobación, y estamos hablando de también un conflicto en la función materna, ¿no? Porque es el dedo claro, que también, nos llevamos a la boca. Claro, en este caso sí. Pero esa aprobación que decía Andrea recién, Sí. siempre la vamos a tener que ver respecto de papá y del trabajo. Sí. Aprobamos o no, o desaprobamos con la autoridad que tenemos enfrente. Y la primera autoridad que tenemos enfrente es papá. En líneas generales, sí. En líneas generales, sí. Esto es cierto, lo de la función materna es muy importante. Es el dedo que tiene que ver con la nutrición, con el afecto. Sí, y es el dedo maestro, sí. Es el dedo que dirige a los demás. O sea, representa nuestra parte responsable, nuestra voluntad que quiere controlar todo, o que quiere controlar demasiado, ¿ok? Al lado del dedito pulgar, esto parece esa canción que me cantaban cuando era chico de dedo. Puso un huevito, lo sí, está bien, está también, bien. ¿no? Bueno, el dedo índice, el dedo acusador. Sí, es el dedo acusador. El dedo acusador, el que indica la relación con los demás, la justificación frente a los demás. Es el que indica o que está simbolizando la culpabilidad social o el silencio impuesto. Que es el dedo que hacemos silencio, el del sí, el de la foto del hospital. El de la foto del hospital. Ahí está. Es un dedo que también señala la dirección. Sí, vamos para allá, vamos para allá. También es el que está relacionado con la nariz, porque es el que nos metemos adentro de la nariz para hurgar adentro de la nariz. ¿Cuántas veces, no? Y el que nos va a hablar eso de un conflicto de sexualidad, porque la nariz tiene que ver, está íntimamente relacionada con la sexualidad. Es un conflicto, sí. Dale, que tiene que ver con la sexualidad. Bien. Y finalmente, también vamos a hablar de un conflicto con la autoridad, porque es el dedo que papá nos usa para retar. También mamá, en mi caso usaba mucho mamá. Que te señalan así con el índice y te dicen, vos te vas al rincón. Exactamente, bien. Por ejemplo. Al rincón a pensar. En el jardín lo usaban mucho también a eso. Nunca pude pensar en los rincones. ¿No? En ningún lado, me parece. No. Bueno. Es el dedo que marca la fuerza, el carácter, la decisión, el poder de decisión. Es un dedo realmente que no acusador. Solamente es el acusador, sino que tiene un montón de connotaciones casi reglamentarias, ¿no? Que nos marcan, ¿no? Que nos limitan o que si lo ejercemos la autoridad sobre los demás. ¿Okay? Exactamente. Fíjense, ¿no? Como a nivel colectivo, cada dedo nosotros lo asociamos con determinadas funciones, ¿no? Esto del dedo acusador, del dedo del silencio, que lo encontramos en las imágenes de los hospitales, en los lugares donde justamente tenemos que hacer silencio. Recuerden también, no nos perdamos de vista, que estamos hablando de los huesos de los dedos. Eso. O sea que si hay un conflicto, en este caso es todo esto que estamos contando vivido en desvalorización. En desvalorización. Me siento desvalorizado por... ¿Qué pasa con el dedo del medio? El anular. El anular. El anular tiene que ver con... el del medio, nos estamos olvidando del medio. El dedo del medio. No, el dedo anular es el del que lado. le sigue. El dedo del medio, el dedo grande, el dedo más largo. El más largo, supuestamente, de la mano. El dedo relacionado con la sexualidad. Otra vez con la sexualidad. Sí, pero en este caso relacionado con el tacto, relacionado con... Es la parte que usamos para tocar algo de manera suave y sensible. Está también relacionado con el rechazo a... Como estamos hablando de desvalorización, nos vamos a sentir rechazados en la intimidad, muy rechazados, abiertamente rechazados, claramente rechazados, si tenemos un conflicto
con este dedo en particular en la parte ósea. Exacto. Ahora sí vamos al dedo anular. Ahora sí, el anular, que es el dedo del compromiso, el dedo donde en líneas generales llevamos la alianza, ¿sí? También está relacionado con contratos, cambios de identidad, cambios de apellido, cambios de casa. Es el dedo que tiene que ver con el juramento, con la promesa y también con los duelos. Uh-huh. Es un dedo que actúa poco sin el consentimiento de los demás, sí. Porque es un dedo donde uno se relaciona con el otro, ¿no? Es el dedo que más uno depende de claro, otros. Que necesita de otro para ejercer su función, o sí, sea comprometerse o firmar un contrato con otro, sí, porque o un acuerdo. Es como un dedo que no usamos habitualmente para una función específica, ¿no? Sí, en algunos casos, algunas personas, utilizan este dedo para refregarse los ojos o para sacarse basuritas de los ojos. Yo, en lo particular, en mi caso, no es el dedo que utilice. Exacto. Utilizo más el índice. Pero sé que en algunos casos hay gente que usa esto como para sacarse algo de los ojos y a veces está relacionado con el tema de los ojos. Nos queda para el final el dedo chiquito. El meñique, el chiquitito. Sí, pero es el más poderoso. Es el que puso el huevito. Sí, claro. Pero es el dedo de los secretos y las mentiras en la familia. ¡Wow! ¡Wow! Está relacionado con el oído, porque acá sí, todos usamos el meñique para sacarnos la cera dentro del oído. Hay cotonetes para eso. No digamos marcas que no nos contribuyen. Bueno. Vamos a cobrar. Sí, pero bueno, habitualmente, más allá de esta situación, uno se tiene que rascar la oreja, utiliza este dedo que es el más finito, por eso está relacionado con el oído, y es un dedo donde nos va a contar esa historia de no quise escucharlo, pero y me lo habían advertido. O sea, yo te avisé que te iba a pasar tal cosa y yo no quise escuchar. Y entonces ahí aparece en esa historia va a estar relacionada con un conflicto del dedo. Recuerden del siempre hueso. Que si es el hueso está vivido en desvalorización. Bueno, vamos a tomar un poquito de aire antes de hablar de la palma de la mano y de los huesos que están a continuación de los dedos. Como para poder, bueno, vamos a terminar con las manos, así ya dejamos ese espacio como para... Si no ¿vamos o no vamos? Y no me puedo poner de acuerdo conmigo mismo. Bueno, vamos a contarles un poquito de las próximas actividades de Humano Puente y después sí seguimos con el tema de las manos. Bueno. Charlas introductorias, página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades, como actividades online, ¿sí? Cómo iniciar el camino. Están estas charlas introductorias que brindamos los comunicadores y que son para aquellos que quieran ser consultores, pero también para quienes quieran profundizar en este camino, que quieran saber de qué se trata esta propuesta de la bioexistencia consciente, ¿sí? Sí, de cómo es esta mixtura que Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi tan maravillosamente pudieron mixar y formar lo que hoy es la bioexistencia consciente, qué herramientas utilizamos, por qué las utilizamos, de dónde vienen nuestros sentires, qué tomamos y qué cosas tomamos de cada uno. Así que los invitamos a esas charlas para los que quieren saber de este camino. Exactamente, y de todas maneras en la primer pantalla de la página van a encontrar un videíto que es muy dinámico y que les indica para quienes quieran hacer el camino cómo hacerlo. Son charlas que duran un día, o sea que empiezan a la mañana y terminan a la tarde, brindadas por los comunicadores. Algunas pocas son presenciales, ahora vamos a decir, y la mayoría son online, así que se pueden anotar en la que más les resuene. Empezamos con el 12 de mayo con Patricia Roncal. Esa misma fecha, 12 de mayo, la tenemos
ahora sí que estoy en problemas, A a Karina Karina Sánchez. Sánchez. El 15 de mayo, Dante Roncal. Es presencial en Salta. ¿Es presencial? Sí, señora, es Ok, presencial en Salta. Bien. Después seguimos con Susana Alonso. El mismo día, El 15 mismo de día, mayo. pero es online. Y online también, el 15 de mayo, va a estar Nidia Sabatella dando su charla introductoria. El 15 de mayo también, Anabela Polenta. Y el 15 de mayo, nuestra amiga, queridísima amiga Anita Rodríguez va a dar su charla introductoria. Así es, Anita Rodríguez. El 16 de mayo, Karina Siragusa. El 20 de mayo va a estar dando la charla Tommy Videla. El 21 de mayo va a dar una charla introductoria también Marina Siragusa. Y el 22 de mayo, acá quien me acompaña, Gustavo Aguirre, va a estar dando esa charla introductoria y vamos a estar los dos, yo siempre acompañando. Muy bien, muchas gracias por acompañarme siempre entonces. Y el 25 de mayo, el Día de la Patria, uno de los días de la patria, va a estar el amigo Adrián Leiva dando la charla introductoria. Muy bien, el 28, Daniela Prieto. El 29, Doriana Menicelli. El 5 de junio, Irma Chas. Ese mismo día, mi compañera Andrea Salustio va a dar una charla y ahí me toca a mí acompañar ahí y me cebar acompaña mate. él, ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora no sé si tenemos saluditos sí, también, eso también quiero sería darlos, bueno porque si no después nos vamos y nos olvidamos de saludar a todos los que nos acompañan cada semana y tienen la deferencia de dejarnos mensajitos, como Beatriz Luques, Alicia Elena, Juan Adolfo, Ana María García, y espera que me parece que acá tengo más, Alicia Yúñez, Olguita Mascheroni. Gracias por estar ahí acompañándonos, dejando mensajitos en la radio, pero también tenemos en el WhatsApp a Fernanda Bustamante desde Chile, a Jessica Velar desde Córdoba, y a nuestro amigo Juan Manuel Coronel, nuestra amiga Ana Rampazo, Magalí González, Jimena de Estéfano. Gracias a todos por estar acompañándonos cada semana. Gracias por estar ahí. Y es un honor, realmente es un honor que haya tanta gente escuchándonos en vivo y que tanta gente también nos siga a través del canal de YouTube o de los podcasts. Después nos escriben en la semana, nos escriben de distintos lugares de este mundo hermoso, desde España, de Italia, de Estados Unidos, y sabemos que nos acompañan y bueno, muchos son consultores también y nos dicen de la importancia que es lo importante que es para ellos escucharnos, porque muchas veces son aportes que les sirven a la hora de abordar sus propias consultas. Por otro lado van refrescando conceptos y demás que nunca están de más. Bueno, nos faltaban los huesos de la palma de la mano, ¿no? Entonces ahí, para completar la mano y ya seguir adelante después con la muñeca en el próximo programa y a continuación en el brazo, ¿viste cómo es eso? Te dan la mano y te toman el brazo. Bueno. Espera, que acá nos está escribiendo Adriana Suárez y nos dice que también le mandemos mensajes a todos los de la apertura de noviembre 2020 que están todos escuchando. Qué lindo. Gracias, bienvenidos. Chicos, gracias consultores, colegas hermosos. Gracias. Bueno, hermoso mensaje y hermosa expansión la que estamos viviendo todos en Humano Puente. Bueno, finalmente para hablar de estos huesos, los huesos carpianos, que son los responsables de la rotación, la extensión, la desviación y la flexión de la muñeca. Exacto. Imprescindibles para el trabajo y la manipulación de los objetos. Recuerden que vamos a hablar siempre de desvalorización muy grande, en este caso por un trabajo, en relación específica a los dedos afectados. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de la base de los dedos, en estos huesos, siempre va a haber afectado un dedo. Entonces ahí nos va a dar la coloratura, nos va a dar el tinte. Y vamos a hablar de cada uno de estos huesos, un pequeño resumen de estos huesitos que están ahí abajo, que son 6 huesitos. El hueso... Bueno, para quienes a lo mejor quieran seguirnos, capaz que pueden buscar una imagen en internet y van mirando a dónde está cada uno de esos huesos, ¿no? Sí, claro.
Eso es muy interesante y muy importante. Para que porque si vayan bien viendo con qué qué dedo dedos está están relacionado. relacionados, cómo están unidos a otros dedos. De hecho, alguno no está relacionado Con con ninguno. ninguno, pero hay otros que sí están relacionados íntimamente con alguno de esos dedos. Pero como van a ser motivo de consulta y van a venir a consulta con el conflicto, ya van a venir con el dolor puesto, digamos, y van a decir, bueno, me duele el índice y tengo este diagnóstico. Acá ya estamos hablando de diagnósticos muy específicos, Exacto. estamos yendo muy específicamente, pero no queremos que se termine el programa sin darle este tinte que significa cada uno de estos huesitos que integran la muñeca, la parte de arriba de la muñeca o la palma de la mano. Empezando por el hueso semilunar. Semilunar. La verdad que es la primera vez que lo escucho también. Bueno, hoy pues estuvimos viendo, no tenemos mucha experiencia en lo que es anatomía, nosotros no venimos de ese palo. No venimos de ese palo, es verdad. Tengo más entonces estamos aprendiendo mientras hacemos el programa. Exacto, es como más general, ¿no? Y cuando empezamos a profundizar nos encontramos con estas partecitas que tiene la mano, como el hueso semilunar, que está hablando de conflictos de desvalorización en el inicio del gesto y las ejecuciones. Vamos a encontrar conflictos con respecto a los resultados que obtengo en el trabajo, ¿sí? Exactamente. El hueso que está al lado, el piramidal, va a hablar de desvalorización por no conseguir lo importante, obviamente en relación al trabajo, siempre estamos hablando de esto. Y nos va a hablar de situaciones donde nos sentimos traicionados por un compañero del clan. Muy bien. Después tenemos el pisiforme, que está hablando de conflictos de base poco sólidas en la realización de un trabajo. O sea, que va a estar reflejando mi incapacidad para realizar un trabajo específico, algo muy puntual. Sigue el trapecio, que se encuentra ubicado abajo del dedo pulgar, nos marca una desvalorización por haber falsificado algo en el trabajo. Pero atento, porque hay dos huesos, uno el trapecio y el otro el trapezoide. El trapecio nos va a hablar de una desvalorización de falsificar algo en el trabajo que tenga que ver más con la acción, con un robo, con un engaño, pero tiene que ver con la acción, porque el trapezoide, que es el hueso que está al lado, nos va a hablar de la desvalorización por trampas y engaños también, pero en la comunicación, en el traspaso de la información en el trabajo. Así es. Y después tenemos el hueso grande, que habla de una gran desvalorización con el gesto y el trabajo, donde siento una gran desesperanza y está afectada mi moral en eso. Ok, exactamente. Y por último, finalizando esta sucesión de pequeños huesos, queda para el final el ganchoso. El ganchoso es un conflicto de agresividad y apego a lo material. ¿Ok? Entonces, ahí le hicimos un paneo cortito con una frase en cada uno de estos huesos que integran la base de la palma de la mano y están muy pegados con la muñeca, ¿no? ¿Mm? Bueno, acá nos está preguntando Ana justamente, ¿no? ¿Cómo se interpreta cuando se pierde una falange o más de un dedo? Bueno, si estamos hablando vamos a estar hablando justamente de desvalorización. Anda a buscar, Ana, ese dedo en particular. Claro. El significado de ese dedo y el hecho de no tenerlo o de perder una parte, está hablando de una desvalorización inmensa. Imagínate que no tenés el anular. Exacto. No tenés, el del compromiso. Tenés un conflicto por no poder comprometerte, porque no tenés el dedo. Exacto. Entonces, nos va a hablar de estas historias de falta de compromiso, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, si fuera ese dedo... De falta de compromiso o sentir que no me puedo comprometer. Claro, una desvalorización al respecto. Cuando uno habla de falta de compromiso, va a hablar de diferentes direcciones. Y en ese caso, yo no me perdería, Ana, si es que tenés un caso en particular, de ver en qué condiciones está perdiendo esa falange o ese dedo, si tiene que ver con lo laboral, con un accidente relacionado con qué.
todos esos detallecitos siempre nos van a dar el caminito por donde tenemos que ir nosotros los consultores, ¿no? Porque En la búsqueda. los accidentes nos hablan siempre de cambios abruptos de dirección. Exacto. Y si hay un accidente y en ese accidente pierdo el dedo del compromiso, bueno, voy a tener un cambio abrupto de dirección en la forma de comprometerme, o de ahora en adelante ya no me comprometo más, justamente porque llegué hasta este lugar. Siempre la historia detrás del síntoma va a ser perfecta y específica, y cuanto más datos tengamos va a ser mejor. Por eso hicimos todo este trabajito hoy de hablarles de dedo por dedo, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? Porque siempre, como les decimos, de acuerdo a la parte que está afectada, eso nos va a dar una connotación en particular de lo que estamos buscando. Esto desde el lado del consultor. Para el próximo programa, vamos a tener 2 invitados. Wow, que sí, no sé si son muy conocidos, ya pero está comprometido. Uno sí. se llama Pablo, la señora se llama Lucrecia. No sé si vinieron alguna vez a este programa. Sí, la semana que viene estamos con Pablo y Lucre haciendo radio, así que no nos esperen por los canales, por las redes, no, vamos a hacer radio. Ellos van a estar en casa, escuchándonos a través de su casa, a través del teléfono, y vamos a salir como en los primeros tiempos, ¿sí? A través de la radio, hablando de lo que nos gusta, de lo que amamos hacer. Así que bueno, los invitamos a todos el próximo miércoles de 20 a 21. Vamos a estar Gustavo Aguirre, Andrea Salustio quien les habla, Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Y entonces en el otro programa vamos a seguir con esta secuencia de los huesos que nos va a tocar la parte de la muñeca, el brazo y el antebrazo. Así es, así que tenemos para unos cuantos programas que vamos a seguir hablando de huesos, y a lo mejor en el medio algún invitado en particular también. Bueno, se nos terminó el programa. Gracias, Cari, en los controles. Gracias a todos por estar ahí acompañándonos cada semana. Les mandamos un besote enorme a todos. Que tengan una linda semana y, como decimos siempre, a seguir sanando juntos. Los esperamos el próximo miércoles. Chau, chau.